Quiero compartir con ustedes esta mañana un pasaje que tiene que ver con, de alguna forma, quién es Cristo, ¿ya? Y cómo de este Cristo que vino a la tierra, su obra en la tierra ha trascendido hasta hoy para desafiarnos a ser sus discípulos, las personas que caminemos con Él permanentemente. Así es que hay un pasaje en Juan capítulo 1 que no lo vamos a leer, pero que dice, si tú vas ahí a tu Biblia, dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Pero ya en el versículo 14 dice, y este verbo de Dios se encarnó, se hizo carne, tomó forma humana. Y aquí quiero hacer como un hincapié tal vez de algo que puede ser como demasiado lógico, pero quiero que vaya conmigo para entender la implicancia que esto tiene. Jesús toma un espacio físico. Al nacer, incluso para evidenciar esto históricamente, su cuerpo de bebé fue rechazado por el lugar donde podría haber nacido. Su cuerpo al morir también es rechazado por un mundo en pecado y queda suspendido en el aire en una cruz, para que ese cuerpo de Cristo, el Cristo encarnado, fuera visible. Jesús ocupó un espacio, Jesús se manifestó, Jesús era una persona con forma humana. Nadie podía decir, no, eso es una idea, no, eso es solamente una filosofía o una doctrina. La presencia corporal de Jesús impactaba y no dejaba a nadie así como impávido. O lo seguían o lo rechazaban. O caminaban con Él o se alejaban de Él. O lo condenaban o se hacían discípulos. Pero Jesús vino a tomar este espacio que de verdad habla de que su cuerpo fue algo real, algo concreto. Cuando nosotros hoy día oramos por los enfermos, apelamos a esta palabra de Isaías que Él llevó en su cuerpo físico, llevó todas nuestras enfermedades. ¿Aló? Entonces, esto significa que de verdad, esta verdad que algunos intentaron al poco tiempo de caminar en la tierra negar, diciendo, no, Jesús fue solo un espíritu, Jesús fue solo una doctrina. Una doctrina se cree o se conceptualiza o se, de alguna forma, toma espacio en ideas, pero cristianismo con Cristo es la encarnación del Dios entre los hombres. Por eso se llamó Emmanuel. Entonces, nadie puede quedar indiferente a este Cristo, ¿verdad?, que se hace carne, que habita entre los discípulos, que tiene una relación real con los que caminan al lado de Él. Ahora, de ahí, cuando Jesús asciende al cielo, lo que ocurre es que deja en la tierra lo que Él mismo denomina el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia, los que estamos acá. Los discípulos a quienes Jesús dejó. Esa es la extensión de la manifestación del cuerpo visible de Cristo. Es decir, el Cristo real, el Cristo humano, 100% humano, pero 100% Dios, ahora deja el mundo, viene el Espíritu Santo y lo que ocurre ahora es que la iglesia pasa a tener este rol de ser extensión, crecimiento, multiplicación del cuerpo de Cristo. Hay un pasaje que a mí me vuela la mente siempre, como que al verlo y digo, wow, ¿cómo es que Pablo escribe esto que es tan profundo? En 1 Corintios 3 dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre, al fin y al cabo, todo es de ustedes, todo. Dice, ya sea de Pablo, Apolos
o de Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente. Dice, todo es de ustedes. Todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. A ver, es como si dice que todo es nuestro, y aquí hablo de un sentido de pertenencia, tenemos todo, pero nosotros cabemos en estar dentro del Cristo, ¿verdad? Somos de Él, y dice, y Cristo es de Dios. Es decir, hay una unidad y una contención entre nosotros, la iglesia, el Cristo vivo, con Dios. ¿Cómo lo ve Pablo aquí? Como, ¿sabe qué? Están todos en el mismo lugar, en el mismo espacio. Entonces, por eso el Señor nos desafía y dice, bueno, ahora ustedes son la luz del mundo. Y la verdad que si alguien es luz, si la luz es luz, está destinada a brillar. Y si no brilla, no es luz. Entonces, es interesante mirar que, ¿cómo lo digo? Si vamos a ser precisamente esa luz entre los hombres, esa sal para el mundo, ¿verdad? Debemos ser demasiado y profundamente conscientes que representamos a Jesús aquí en la tierra. A mí me encanta, como recién haciendo este tiempo con Francia aquí, de ser parte de su envío, el entendimiento que para un misionero no se trata de ir a un lugar a dar algo, a dar tiempo a enseñar cosas. Un misionero sale de su país, va a otra cultura para ser alguien ahí, mostrarse, darse, modelar. Las personas puedan decir, este hombre, esta mujer nos muestra al Cristo, nos muestra a la persona, nos lleva a la comprensión real, no de una doctrina, no de una idea, no de una creencia, sino de vida, de un modelo. Y eso me parece que es como debemos entender, ¿verdad? Que es como el Señor quiere que mantengamos esta conexión. Piensa nomás cuando Jesús, antes de partir, junta a sus discípulos, tiene la Santa Cena y dice, hasta el día que yo vuelva, la vamos a volver a tener. Mientras tanto, ustedes sigan teniéndola, es decir, sigan esta comunión, esta cercanía. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí. En la comunión de ustedes, en el caminar de ustedes, yo estoy ahí. Y se trata de esto. Comunión, cercanía, este modelo, esta presencia de Cristo que hoy por medio del Espíritu Santo en nosotros, ¿qué hace? Nos lleva a ser luz, la luz que la gente necesita ver. ¿Están ahí todavía? Espero no enredar tu cabeza, pero creo que necesitamos ir al paso siguiente. Creo que si este está firme ya, el siguiente va a estar más claro. Si bien es cierto, Juan capítulo 1 habla de este Jesús encarnado, el cuerpo visible de Jesús, Corintios capítulo 1 habla de la predicación, la proclamación de la palabra. Pero ¿qué era esto? Dice Corintios 1:21, si lo lees, habla de la locura de la predicación. A veces esto la gente no lo entiende. Ojo, que no habla de enseñanza, no habla de un discurso, no habla de una defensa, no habla de una ideología. Habla de la predicación que produce salvación. ¡Wow! La salvación, el cambio en las personas, el impacto en las personas, el poder que transforma viene de el predicar y predicar ¿a quién? A Cristo. Entonces, por esa razón, en la iglesia predicamos. La iglesia predica, lleva la palabra. Ahora, cuando esa predicación tiene obviamente el eco
el poder transformador cuando entendemos que el origen de esta predicación fue de algo vivo, real. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, los apóstoles dicen esto: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. ¡Wow! Es decir, la predicación se transforma en tomar a Cristo vivo, haberlo tocado, haber caminado con Él, haberlo visto, haber testimoniado quién era Él y decir: ¿sabes, viejo? De esto te hablo. No de una idea, no de un concepto, no de una linda doctrina, sino de Cristo vivo. Cuando Cristo vino a mi vida personal años atrás, lo que yo sentí es que yo no podía quedarme callado. Y estaba siempre compartiendo y hablando así como, pucha, hasta por los codos. Creo que en el tiempo aprendí sabiduría en cómo hacerlo, pero en esa época era como que, hay que decirlo, hay que predicar, hay que llevarlo adelante. Y esto es importante para entender que esa es la razón por la que de alguna forma el Señor hace que transite esta palabra. El verbo que era en el principio con Dios se encarna y lo vemos, toma lugar, es una persona, y ahora en la iglesia toma espacio para estar en el cuerpo de Cristo. La iglesia, eso es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo ahora, ¿qué hace? Declara, habla, comunica, predica. Alguien dijo que cada vez que tú cuentas un testimonio, lo que tú haces es revivir la experiencia de lo que Dios hizo. Si yo esta mañana predicara mi propia historia de cómo a mí Dios me cambió, Dios me llamó, Dios me escogió, lo que yo estaría produciendo sería revivir en este espacio espiritual, por el poder de la predicación, la vida de Cristo, para que cualquiera que la oye sea bendecido y sea tocado. Amén. Lo creo. Ya, ok, súper. Ahora, obvio que cuando Cristo viene, tú y yo somos beneficiados con una nueva identidad. Somos sepultados en el bautismo y somos resucitados con Él. ¿Aló? ¿Cierto? Si tú eres un discípulo de Dios, tú vas a ir hasta el agua y vas a ser sepultado con tus pecados pasados y vas a ser levantado, resucitado a nueva vida con Dios. Eso, según solo por poner un pasaje, el primer pasaje del libro de Efesios, dice que ahora tú tienes identidad en Cristo, en Dios, en su Espíritu. Has sido escogido, has sido llamado, has sido sellado, dice este pasaje también. Es decir, hay una dimensión tremenda en quienes nosotros somos a partir del hecho de que, siendo bautizados en el agua y en el Espíritu, ahora tenemos una nueva identidad. ¿Lo crees o no lo crees? Si lo crees, vamos bien. Si no lo crees, estamos en un tremendo problema. Te lo aseguro. Ahora, creo que hemos hablado de esto en el pasado como iglesia acerca de la importancia de desarrollar e identificar y potenciar nuestra identidad en Cristo. Lo que a mí ahora, al volver a revisar el pasaje de Efesios, me llama la atención es que todas las formas verbales están en primera persona plural. Habla de nosotros en Cristo, escogidos, amados en Él, tomados por Él, sellados por Él. No habla de primera persona, yo fui sellado, yo fui escogido, habla de un colectivo, un nosotros. Es interesante porque eso a mí me habla de la dimensión inmediata que tiene el impacto de la vida de Cristo en mí, en mi relación con el colectivo iglesia. Yo me debo ahora
si el Señor está en mí, a un vínculo que de alguna forma se manifiesta en el carácter, se manifiesta en mi ética, en cómo yo me relaciono con el cuerpo de Cristo. A propósito, Cristo va a venir no por un individuo, ¿verdad? Cristo va a venir por su, ¿qué dirían ustedes? Los palos blancos que tengo aquí. Por su iglesia. Gracias, Johnny. Aunque ustedes no lo ven, está aquí, como el Espíritu Santo. Johnny está aquí a mi lado para sostener. El Señor va a venir por su iglesia. A ver, ¿es la iglesia La Viña? Aquí afuera por lo menos no tenemos ni letrero en este edificio. ¿Va a venir por una denominación? ¿Va a venir por un colectivo, gente que tenga el apellido tanto? Va a venir por un cuerpo invisible de personas que caminan en Cristo. Y quiero ir un poco más allá en lo que quiero comunicar en esta mañana. Porque la verdad, ¿quién sabe cuán grande es la iglesia? ¿Cuántos son las iglesias por las que Cristo va a venir? ¿Cuántas personas sí pertenecen y cuántas no? Y donde quiero ir es que si tenemos identidad en Cristo individual, la manera de saber que pertenecemos a la iglesia es porque tenemos identidad en Cristo de manera colectiva. ¿Aló? Con los pastores hemos estado hablando acerca de un poco este énfasis en este tiempo, de ser una comunidad que impacta, de ser una iglesia en intimidad, de ser una iglesia que camina haciendo discípulos. Y el mensaje de esta mañana no está fuera de ese énfasis, ¿ya? Ahora, nuestra labor en la pertenencia, nuestra manera de ser parte en Cristo, en las relaciones, de alguna forma se muestra cuando miramos el capítulo 2 del libro de Hechos 47, dice que la iglesia misma, con todo lo que estaba viviendo, tenía favor del pueblo, tenía reconocimiento de la sociedad. Había personas que decían, wow, mira, esta es la iglesia. Era visible, era perceptible, era un cuerpo liderado desde un corazón que sirve. Los dones puestos por el Espíritu Santo para que la iglesia pueda funcionar. Un cuerpo articulado que camina juntos en comunión, en perdón, en renovación. Esto es la iglesia. Y esto es lo que la gente puede mirar y decir, wow, ahí hay algo potente. Ahora, queridos, si soy Alejandro, yo o cada persona aquí individualmente parte de la iglesia, esto va a comprometer nuestras relaciones, el cómo yo camino. Y me llama la atención porque, por ejemplo, Pablo dice, hablando de mujeres que enviudan, personas que ya perdieron su esposo, dice que pueden casarse, pero dice, solo que se casen en el Señor. Es decir, yo voy a establecer la base de mi familia, que es mi matrimonio, pero si ahora pertenezco a la iglesia, yo voy a buscar que mi matrimonio sea en el Señor. ¿Cuántos problemas tenemos en la sociedad y en la iglesia porque muchos matrimonios no son en el Señor? ¡Auch! Cuando hablan en otro pasaje en Romanos acerca de la hospitalidad, hablando y exhortando a la iglesia a que reciba a una hermana llamada Febe, dice que la recibas en el Señor de manera digna de los santos. Es decir, la hospitalidad, el abrir nuestra casa, el compartir con otros, la manera en que lo vamos a hacer, dice acá, le pone un apellido, en el Señor. Cuando Pablo exhorta a Filemón, si lees el libro de Filemón, que tiene un solo capítulo, explica que este Onésimo era un esclavo que se había arrancado de la casa de Filemón y había sido para pérdida, para mal. Y Pablo ahora le exhorta en los versículos 14 y 15 del libro de Filemón, habla diciendo, mira, no solo que lo recibas ahora como un esclavo de vuelta a tu casa. Dice, si lees muy bien el pasaje, dice, recíbelo como a un hermano
y como a un hermano en el Señor. ¡Wow! Es decir, hay una manera en que el Señor está diciendo, mira, si vamos a ser hijos de Dios individualmente, eso tiene que reflejarse en la manera en que somos hermanos horizontalmente. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo ya Pablo podía casi mandar a Filemón diciendo, mira, tienes que hacer esto? Pero le dice Pablo, mira, si te debe yo te lo voy a pagar, si algo hizo yo voy a arreglarlo, pero recíbelo. No solo como un esclavo de vuelta, sino como un hermano. Y no solo como un hermano, sino como un hermano en el Señor. Y aquí hay una inflexión. Porque si bien es cierto, cuando hablamos en el aspecto individual, y vamos a Efesios capítulo 1, que habla de nuestra identidad en Dios, fíjate que todas estas otras expresiones hablan de ser en el Señor. No dice en Cristo, en Dios o en el Espíritu, dice en el Señor. ¿Por qué dice Señor? Por muchos años me parecía muy canuta esta frase. Mira, ámense en el Señor. Pero hoy día, creo que mirándola bien, Señor habla de señorío. Señorío tiene que ver con la persona bajo la cual vamos a poner nuestra vida en sujeción. Eso es señorío. Y por eso dice primero, mira, una forma de vida en que tus relaciones son distintas. Y cité algunos ejemplos nomás. Si te vas a casar, si vas a ejercer hospitalidad, si vas a recibir una persona que te hizo daño, hazlo en el Señor. Es decir, que el señorío de Dios esté moviéndote para caminar bajo la guía del Señor. No solo que tú sientas a Dios o que tú experimentes algo lindo cuando tú oras, sino que tú camines en una relación con el otro que comprometa tu vida, que comprometa tu carácter, nuestra ética, la manera en que nos tratamos. Y esto es parte de tantos otros mensajes que el apóstol vuelve a decirnos, mira, ahora tu vida, para poder caminar en el propósito, entiende que debes poner cada área en el Señor. Podemos tú y yo ser fuertes, muy fuertes, pero dice Filipenses 4:13, en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay un pasaje que dice, también podemos ser débiles. 2 Corintios 13:4. Dice, nosotros somos débiles en Él. En el Señor. Aún así, en nuestra debilidad, viviremos con Él. Eso dice el versículo. La Biblia exhorta, también en Filipenses dice, alégrense, gócense, regocíjense en el Señor. ¿Cuánta depresión hay hoy día en la sociedad, aquí en el sector oriente? ¿Podemos la iglesia decir que estamos sí aprendiendo, desarrollando y conectando esto de que el gozo de Dios es nuestra fortaleza y estamos alegrándonos en el Señor? Efesios 6 dice, fortalézcanse en el Señor. Hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. De nuevo, no habla solamente de Jesús o de Dios o del Espíritu. Habla de el Dios que rige, el Señor que señorea. Ahora, quiero detenerme en un ejemplo para ir como a la profundidad que esto indica. Porque hay un pasaje que dice que también nos exhorta a descansar en el Señor, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Y qué está diciendo? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.
raro. Vengan a mí a descansar, pero yo les pongo un yugo. No anda, ¿verdad? Es la lógica humana. Pero dice que ese yugo tiene que ver con un proceso de aprendizaje, de humildad y mansedumbre. Y el pasaje que contrasta esto, que me ayuda a entenderlo mejor, es el pasaje que Pablo dice: nada hagan por contienda o vanagloria, lo opuesto a humildad y sumisión. Antes bien, con humildad, dice, para reforzarlo, y mansedumbre, con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Se puede predicar por contienda, como decía Pablo en sus cartas. Se puede buscar servir o hacer algo por motivos incorrectos. Hay gente que puede hacer mucha cosa buena por motivos que no son los que Dios quiere. Así que la pregunta es, si esta identidad de Dios está en ti, ahora esta relación con los demás refleja el por qué haces lo que haces. ¿Por qué sirves? ¿Por qué amas? ¿Por qué vas? ¿Por qué predicas? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? La manera correcta y el desafío para hacer las cosas bien, desde lo más puro que nuestros corazones pueden hacerlo, la verdad va a demostrar que Cristo tiene a un cuerpo de Cristo en la iglesia. Esto es. Ahora, la palabra dice en Gálatas, y aquí ya voy cerrando para que puedan como entenderme lo que estamos comunicando aquí. Dice Gálatas 3, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos ustedes son uno en Cristo. Cuando alguien viene aquí a la comunidad de iglesia, al grupo de conexión, la pregunta no es si tu identidad se basa en tu raza, en tu condición social, política, sexo, hombre o mujer. Te vamos a mirar a través de Cristo. Ya no importa nada de eso, lo que importa es que Cristo está en ti y yo te voy a mirar a través de mis lentes que dicen Cristo. Y te voy a amar y te voy a recibir y voy a caminar contigo de la manera en que Cristo lo haría. Así que mi visión de cualquier persona va a ser a través de no solo una mirada espiritual, sino que además voy a entender que si me relaciono con mi esposa, eso es en Cristo. Si me relaciono como un jefe con empleado, debo velar que esa relación sea en Cristo. Si voy a ser un amigo de alguien, bueno, en el Señor. Compañeros, hermanos, en la iglesia, lo que sea, que tú camines entendiendo que eso va a implicar carácter y va a implicar fruto y va a implicar ética. ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo caminas? Entonces, queridos, me gustaría concluir diciendo esto. El Verbo encarnado, Jesús, es uno en la iglesia. Y la iglesia lo que hace es predicar la palabra, y la iglesia también es testimonio de ese Cristo. Y esa palabra que es predicada es transformadora y es poderosa. Pero el testimonio de Cristo en el amor de los hermanos, en la comunión de los hermanos, es el ejemplo vivo de que este Cristo está hoy día presente. ¿Sabes cuál es el resultado de esa combinación de esas dos cosas? Hacemos discípulos. Si alguien llega a tu grupo de conexión y recibe un mensaje de predicación, pero más aún es envuelto en el amor, la misericordia de esa pequeña comunidad de iglesia que está ahí, esa persona es invitada, agregada, tomada naturalmente para transformarse en un discípulo. Nace como un bebé, pero crece en una familia. Queridos, no es un predicador
predicando allá, solo en una campaña evangelística, porque hay poder en la palabra. Y tampoco es que alguien haga algo solo por otra parte. El cuerpo de Cristo juntos, haciendo eco de quién es Cristo en nosotros, declarando su palabra y su poder, recibe, acoge, bendice y se compromete en familia a multiplicar la familia. ¿Aló? ¿Están conmigo ahí? Amén, amén. Me encanta saber que hay gente que no tiene idea del Marriott. No saben qué es eso. Aunque para muchos aquí eso es nostalgias. Eso es, hoy, alguna vez íbamos a volver. No, ya no. Ya no. Lo que viene ahora para la estación siguiente, queridos, es la iglesia, es comunidad poderosa. Grupos pequeños que crecen, se multiplican y llevan y extienden el reino. Así es que este es mi desafío para ti. Me encantaría que pudiéramos adorar un momento, Johnny, si está bien contigo. Y me encantaría orar sobre esta palabra. Amén. Mientras Andrea puede venir y sumarse aquí a nuestro grupo. Padre, gracias. Gracias porque, Señor, nos estás sanamente llevando al principio de lo que es. Nos estás, Señor, convenciendo como iglesia de qué es lo que tú quieres que vivamos, que experimentemos, que podamos ser. Padre, yo oro que esta palabra desafíe, toque, Señor, levante y haga, Señor, convenza a cada parte del cuerpo de Cristo a saber que no hay una parte que vale menos en todo el cuerpo. Todos son importantes. Es más, Señor, la palabra dice que los que menos se ven son más importantes. Así que hoy, Señor, queremos ser desafiados a ser levantados como una comunidad, como una iglesia, como un cuerpo tuyo, en tu poder, en tu propósito y en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.